pero tenemos un invitado especial que se encuentra allá en Israel, y él es Isaac Lev, quien a los 18 se traslada de Barcelona a Israel para profundizar en los misterios del judaísmo y de la Torá, y es uno de los temas que vamos a tocar, para lo cual estudió 8 años de Talmud y filosofía judía en Yeshivot, que son escuelas talmúdicas ortodoxas en Jerusalén, mientras estudiaba también su grado universitario de psicología. Labora como terapeuta, coach especializado en desarrollo personal basado en enseñanzas del judaísmo, y anteriormente trabajó como monitor terapéutico en una organización gubernamental dedicada a lidiar con trastornos mentales. Vaya que nos tendrá que contar, porque eso es un asunto que nos aqueja hoy en día, sin duda. Enseña Torá en una midrashá o escuela de desarrollo espiritual para mujeres. Es creador de contenido de difusión y de espiritualidad judía en su canal de YouTube, Tikkun Olam, el cual les invitamos a que visiten. Con todos nosotros, Isaac Lev. Gracias, Isaac, porque a pesar de la Gracias a diferencia ti, horaria, estás acompañándonos acá el día de hoy. sin problema. Encantado. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a formar parte de este espacio. Claro que sí, y a ti Gracias. por aceptarlo, sin duda. Bueno, hay tanto de qué hablar que no Ujú. sabría ni por dónde empezar, pero te podría decir, por ejemplo, relátanos un poco, ¿por qué decidiste salir de Barcelona, irte a radicar a Israel, buscando este sueño de poder entender quizás mejor la mística judía? Relátanoslo, por favor. Ok, bueno, no sé de nuevo, qué tan atrás queremos irnos en el tiempo, pero bueno, en aquel momento, yo estando en Barcelona, tenía 18 años y llevaba un modo de vida judío ortodoxo. De hecho, la mayoría de mi educación había sido en la escuela judía, menos los últimos 2 años de bachillerato, no sé cómo se diga en Sudamérica, que son los 16 Igual. a los 18 años, que ahí me había estado con, bueno, un ambiente no judío, pero ya estaba con mi kippah, sí, para los que no lo sepan, kippah es esto, el tzitzit, sí, que para quien no lo sepa son los hilos que llevamos los hombres judíos en la ropa. O sea, yo era ortodoxo, era judío ortodoxo, llevaba un modo de vida cumpliendo la ley judía. El único problema es que no entendía muy bien lo que hacía o por qué lo Ok. hacía. O sea, Ujú. sabía más o menos el qué, lo que hago, pero no tenía mucha claridad y visión respecto a cuál es la esencia, cuál es el para qué y el por qué. Las razones, Y quizás, en general, ¿no? exactamente, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Cuál es la razón de cumplir preceptos de la Torá, de rezar, de cumplir Shabbat, de ponerse las flacteras, este film, etcétera, etcétera, etcétera? A mí desde siempre me gustó el entender las cosas, entender el porqué. De hecho, me acuerdo que en el instituto mi clase favorita era filosofía, ¿no? El amor por el conocimiento. Y yo creo que eso es lo que me impulsó en primer lugar. En un primer momento yo iba a irme para un año únicamente, para estudiar un año en la yeshiva, que para quien no lo sepa, una yeshiva es una escuela talmúdica. En este caso fui a una escuela talmúdica ortodoxa, donde se estudia principalmente Talmud, ¿sí? Que es el libro que recoge diferentes disputas rabínicas respecto a versículos de la Biblia y cumplimientos de la ley, y filosofía judía. Y mi idea era irme por un año. No, no más que eso. Un año voy a obtener conocimiento y regreso aquí, hago mi carrera universitaria y sigo viviendo como un judío ortodoxo en medio de este oasis espiritual que que es Barcelona, a mi entender. Lo único que poco sabía yo que un año se iba a transformar en 8 años de estudio, y hasta el día de hoy continúo aquí en Israel, creo que ya han pasado 13 años. Eh, bueno, no sé si responde rápidamente la motivación del por qué Sin me duda, fui. sin duda. Sin duda, porque es importante que nosotros le pongamos atención a las razones de las cosas por las que hacemos algo. A veces actuamos automáticamente y en realidad no hemos caído en la cuenta del por qué o del para qué. Y eso es tan importante, a mi humilde entender, como aquello que hacemos. Entonces, es Ujú. importante de verdad que ponerle cuidado y atención al tema. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la mística judía que tú dijiste, caramba, por aquí va el tema? Ok, respecto a lo primero que has comentado sobre la importancia de saber el por qué, ciertamente y especialmente en la ortodoxa o en cualquier religión creo que es importante, porque de alguna forma cuando tú cumples una religión o un camino de vida religioso estás entregándote a una causa, a una ideología, a un modo de vida, y cuando haces eso realmente es importante que verifiques, que entiendas y que te identifiques para qué estoy haciendo esto. Lo contrario, se corre el riesgo de caer en un fenómeno que a mí me gusta denominar, o que he escuchado en algún lugar, no me acuerdo dónde, pero que es el robot espiritual. O sea, eres un robot, cumples todo, pero no sabes para qué. O sea, es mecánico, superficial, es incluso seco.
falta alma, falta esencia, pero ¿por qué haces esto? Y obviamente que también esta motivación no es cierta no únicamente para quien vive de forma religiosa, sino para quien está entregado a todo tipo de causas ideológicas y en última instancia para cualquier persona. O sea, la vida que uno vive, pregúntate lo que estás haciendo ahora mismo es lo que quieres hacer, por qué tienes el trabajo que tienes, por qué estás en el lugar donde estás viviendo, y verifícalo, cuestiónatelo. Y si es cierto y es verdadero y es legítimo para ti, continúa. Y si no, pues mira cómo puedes cambiar y cómo puedes llegar a la mejor versión ideal de lo que quisieras. Respecto al misticismo, creo que, bueno, continúa la respuesta a lo que estoy comentando. El misticismo es el porqué. ¿Te puedo preguntar algo? Perdón que te interrumpa, Sí, porque lo que acabas de sí, decir es fundamental. sí. ¿Qué te hizo entender o qué fue lo que entendiste? ¿Qué fue lo que digeriste? ¿Qué te hizo caer en la cuenta de que lo que estabas, que en tu caso, pensémoslo así, el judaísmo, era lo que tenías que seguir una vez empezaste a ver las razones y los porqués? Y luego vemos la otra respuesta, si eres tan amable. No tenía preguntas. ¿En qué momento me di cuenta que el judaísmo es el modo de vida que quiero para mí? ¿Es esa pregunta? Sí, sí, podemos llevarla por ahí va, sí. Ok. Sería una respuesta un poco compleja porque en un primer momento, sobre todo si tenemos en cuenta mi edad en aquel entonces, 18 años, pero yo llevaba adoptando un modo de vida ortodoxo desde antes, desde los 13 años, en en esa edad es complicado realmente entender las razones o por qué lo haces. De nuevo, estás en un modo más como que robot, o sea, cumples por inercia de los padres, de la educación, del modo de vida que se te ha inculcado, y lo cual es válido. De hecho, así comienza nuestra vida, nos inculcan, nos transmiten. Y nuestro papel debe ser cuando nos individualizamos, ¿sí? Cuando nos convertimos en individuos, es decir, una entidad única. Cuestionarnos el por qué lo estamos haciendo. En el primer momento no había tanto esa parte. O sea, el judaísmo llega a mi vida porque me lo inculcan. Sobre todo mi madre me lo inculca, me lo transmite. Se comienza la reforma, después en la ortodoxia. Entonces, de nuevo, yo cumplía luego en la comunidad por mis amigos. Era más que nada, bueno, un tema educacional y un tema social. Pero después es que yo empiezo a sentir un poco como pues, de ganas de entender un poquito más el porqué. De hecho, en el judaísmo se dice que el pueblo de Israel, la tradición, cuando reciben la Torá en el monte de Sinaí hace 3000 años, ellos dijeron dos consignas: Naase benishma, haremos y escucharemos. O sea, es cierto, primero es importante el hacer, la acción, ¿sí? La concreción de las cosas, que no se quede de todo en lo teórico, en lo abstracto, en lo ideal. Vamos a hacer, pero también vamos a escuchar. ¿Qué es escuchar? Voy a entender, voy a buscar estudiar, el identificarme, el conectarme con esto. Entonces, es tan importante la acción como después también el cuestionamiento, el conocimiento, la identificación, ¿sí? Entonces, en primer momento para mí era nacer, tengo que hacer esto, ¿sí? Es el modo de vida que me están inculcando en la escuela judía, en la comunidad. Y después, conforme voy creciendo, voy cuestionándome más el por qué, el para qué, sobre todo en la yeshiva cuando llego. No es que llegué a la yeshiva, a la escuela talmúdica, y me adopté ciegamente lo que me están transmitiendo, ni mucho menos. Y bueno, por eso digo que en mi vida el entender por qué el judaísmo es lo que quiero es un proceso, que no empieza en Barcelona, sino que se puede decir que se da aquí en Israel después de años en la yeshiva. Entonces, Muy interesante porque de alguna manera lo que nos estás diciendo es que primero lo hacías, pero lo que generó un cambio quizás fue que conectaste, desde luego, con- desde luego, desde conectaste, que luego. eso es muy importante y veo que algunas personas, lo digo por experiencia y lo he visto bastante, la gente no conecta, hace, pero no conecta. Y eso genera un cambio total, total y absoluto. A mí, y les comento, pero les quiero relatar algo muy importante que me cambió mi perspectiva con respecto a lo que es el rezo. Conocí a dos señores norteamericanos muy mayores, que parte del rezo lo hacían de memoria y parte con el Sidur, que es el libro que se utiliza para los rezos. Esa gente cuando cada vez que rezaba, estuve varios días con ellos, cada vez que esos señores rezaban, se conectaban de una manera impresionante con lo que estaban haciendo. Y yo dije, Dios mío, eso es lo que yo quiero, porque rezar Ujú. por rezar, ¿para qué? Sí. Eso a mí me caló, porque he visto, y discúlpenme que lo diga así, espero no ofender a nadie, pero he visto a tanta gente rezar en automático, pero los vi a ellos y ellos conectaron.
Isaac, ¿no hay punto de comparación? ¿No lo hay? Sí, de hecho, ya que estamos hablando de esencia, de conexión, precisamente el rezo, eh, no supuestamente, es y debe ser la cúspide de la conexión del corazón. De hecho, los sabios denominan al rezo Avodat Shebalev, el servicio del corazón. Es decir, si tus labios están, tu cuerpo está, pero tu corazón no está, tú no estás. Porque al fin y al cabo el corazón es la esencia de la persona, la emoción. De hecho, también está escrito en el Talmud que Rahamana Libabae, Dios lo que quiere es tu corazón. O sea, los preceptos, las acciones son importantes, las quiere, pero son un medio para llegar a tu corazón. Es decir, tu corazón, tu esencia, tu conexión, debes derramarla en los actos, en los preceptos. Y no disociarte, no alinearte. O sea, no cumplo por un lado, pero mi mente está en otro lugar. Mi voluntad está en otro lugar. Cuando haces eso es lo que yo le denomino el rebote espiritual. O sea, perfecto, eres un perfecto cumplidor de preceptos hasta el mínimo detalle o te sabes todo el rezo de memoria, pero ¿dónde estás tú? O sea, tú no estás aquí. Tu mente está ahora pensando mientras uno reza, uno cumple otro precepto, pero el rezo sobre todo, a lo mejor estás pensando, no sé, pues en deudas que tengo, cómo voy a llegar a fin de mes, o mi esposa, o el supermercado, el hijo, el coche lo he aparcado, no sé si me van a multar o no. Y mientras estás diciendo una serie de claves místicas, espirituales que están encerradas en el texto de la oración y no te das cuenta. Estás pasando por un paraíso espiritual, pero no estás ahí. Y de hecho el rezo es la oportunidad realmente de crecimiento espiritual, de conexión, y no hay nada más incoherente que rezar de forma automática. No voy a decir que yo conecto todo el tiempo, ¿no? Cuesta realmente, sobre todo por el lenguaje del texto. Si uno no lo estudia es muy complicado que se conecte, entonces un tip entre paréntesis para conectarse en el rezo es estudiar el rezo, entender el rezo, pero por lo menos saber. O sea, hay una diferencia, hay las personas que no son conscientes pues, del nivel ideal, hay los que son, y hay los que son conscientes del nivel ideal, y aunque no están ahí, pero por lo menos saben cuál es el ideal y pueden trabajar. Porque si conoces cuál es la dirección, por lo menos, aunque no estés ahí, pero tienes una vía más directa al tikkun, a la rectificación. Entonces sí, no hay punto de comparación entre una tefilá que tiene kavaná en hebreo quiere decir intención, quiere decir meditación, concentración. De hecho, el Shulchan Aruch, el libro por excelencia de la ley judía, en la ley recoge y afirma y te obliga a que tienes que rezar con kavaná, con intención, con meditación. Es decir, yo siempre lo digo en mi canal de YouTube, nuestra oración no debería ser diferente, no debería verse diferente a lo que un budista hace cuando medita. O sea, una oración debe ser una meditación a la cual se te tiene que ver inmerso, derramando tu alma en el libro, ¿sí? de rezos. Tanto es así que el Shulchan Aruch, de nuevo, Rabbi Yosef Karo, el rabino que escribe este libro, él dice que en la antigüedad los sabios solían meditar durante una hora antes de rezar, incluso también después de rezar, porque tenían que aterrizar al mundo. En la Kabbalah, sobre todo, el rezo es un trabajo. Hay kavanot, hay meditaciones cabalísticas especiales. Si un rezo normal dura unos 15 minutos, la Kabbalah dura como mínimo una hora. Entonces, sí, es importante realmente la kavana, la meditación. Y es un mundo totalmente distinto hacerlo con conexión que sin conexión, porque aunque dures una hora, quizás cualquiera va a decir, pero una hora en eso. Es un tiempo muy sabiamente invertido en vez de hacerlo como una repetición. El otro día estaba hablando Se pasa rápido con un además. amigo. Imagínate, es que Si no estás hay punto de conectado se pasa comparación. rápido una hora y si no estás conectado un cuarto de hora parece entre 10 horas. No hay punto de comparación entre una cosa y la otra. Me decía, el otro día que estaba en un programa, me decía un amigo que algo dice el Nuevo Testamento, no recuerdo exactamente bien, pero algo de repeticiones vanas y no sé qué. Entonces, no entramos a discutir, pero sí le dije lo que creo y lo que pienso, que es lo que estoy diciendo ahora, que cualquier oración, o sea, cómo se le respondió a Hannah o a Ana? ¿Cómo se le respondió? Ella hizo una conexión directa. No sé qué tan cabalista puede haber sido ella, pero lo que sí puedo decir Bastante, bastante. es que se supo conectar para De hacer una hecho, petición. Haná instaura, ya que lo mencionas, la midá, el rezo de la midá. El estilo de la midá es un estilo en silencio. O sea, es un momento de plena conexión individual
con la divinidad. O sea, todo el rezo es grupal, no está en ese punto. En ese punto cada uno se conecta desde la chispa de su alma, del fragmento de divinidad que es el alma, directamente con el creador, con la infinitud, con el Ein Sof, con Dios, como cada uno le quiera llamar. Y por Haná se instaura el rezo silencioso de la Amida, que es un momento de reclusión, de introversión en el buen sentido de la palabra, que uno viaja hacia uno dentro y se conecta desde su alma, y mientras su alma se conecta con el creador, porque el alma es una parte, ¿sí?, de lo divino. Entonces, Haná, sí, en la Kabbalah tiene un gran lugar. Perdón que... Y para nada, por favor. Lo interesante en esto es que ya no vas a decir, ay, tengo que emplear una hora en esto, sino que a razón de esa hora que estás empleando, te va a cambiar toda tu vida, desde adentro hacia afuera. Entonces, obviamente, ya no es una hora que vas a empezar a hacer las cosas tarde, es que se Sí. vuelve parte de ti y además lo que estás haciendo es organizando todo desde adentro. Yo lo veo así, ¿cómo lo ves tú? Eh, Realmente así. Tengo que enfatizar, cuando me refería a un cuarto de hora, me refería sobre todo al rezo de la tarde y de la noche, que es un cuarto de hora. El de la mañana, de todos modos, es una hora, porque es un poco más largo, aunque si es una hora, Claro, acaba la serie en 2 horas. claro. Pero sí, no es un tiempo mal invertido, al revés. Cuando meditamos, a lo mejor la diferencia entre una meditación más de corte oriental budista y la meditación judía de la oración es que en la oración estamos meditando, no estamos vaciando la mente. Sí, es un poco la diferencia. Nuestra meditación de la tefilá, que recalco, para mí la tefilá tiene que ser una meditación, la diferencia es que no estamos vaciando la mente, estamos conectando nuestra mente y nuestro ser con las palabras del texto. Y no olvidemos que el texto del Sidur lo instauraron profetas, ¿sí? O sea, individuos que habían obtenido una conexión directa con la divinidad, y todo tipo de códigos y secretos místicos de la Kabbalah están dentro del Sidur. De hecho, la prueba es que si yo ahora no tengo en casa un Sidur ni el nivel de cabalista, porque no estoy en ese nivel, pero existen ese tipo de Sidurim con Kavanot, con meditaciones. Si yo abro un Sidur de meditaciones cabalístico y un Sidur normal, vemos que el Sidur de meditaciones cabalístico realmente en la palabra amén, sí, que son 3 letras, Aleph, Men, Nun en hebreo, puede estar 2 páginas meditando la palabra amén, ¿sí? Y si en un sidur normal, en un libro de rezos normal, el Shema Israel, que es uno de los rezos por excelencia del judaísmo, escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno, esa oración junto con los 3 párrafos pueden ser, no, qué sé yo, 2 páginas, 2 páginas y media, en la Kabbalah pueden ser 20, 30. De nuevo, porque se medita más, te estás conectando con la esencia del texto. Y eso también creo que es importante, entender que en el judaísmo hay muchos niveles de estudio. El texto seco es el primer nivel, pero hay otros 3 niveles por debajo. Entonces, no todo lo que vemos es lo único que hay. O sea, no únicamente hay un versículo y ya está. Hay una esencia del versículo, hay un alma del versículo. Y a lo mejor rescatando la primera pregunta del misticismo que me dijiste antes, el misticismo, el sod, el secreto, la cábala es el alma del texto del versículo. Hay 4 niveles en la Torah, de exégesis, de hermenéutica, de estudio. El pshat, el remesh, el drash y el sod. Hay el sentido literal, sentido alegórico, el metafórico y el secreto. Y cada nivel es más profundo uno que el otro. Cuando yo me topo con un libro, con un texto de la Biblia, estoy captando únicamente el pshat, el nivel literal. Pero en hebreo la palabra pshat también comparte raíz con la palabra el afshit, que quiere decir desvestir, desnudar. Es decir, ¿cuál es la esencia o cuál es la funcionalidad del sentido literal del pshat? El ser desvestido, el ser desnudado. Es decir, yo ahora veo el pshat, el sentido literal, un versículo, pero tengo que penetrar, tengo que introducirme y sí, sumergirme en ese versículo y ver qué otras capas se hallan debajo de ese versículo, de esa idea. Por eso también siempre me gusta decir que el Pshat, Remesh, Drash y Sod, los 4 niveles, de nuevo, literal, alegórico, metafórico, y el Sod, que es la Kabbalah, yo lo asemejo como a estratos de la tierra. El Pshat podría ser la superficie, donde encontramos la tierra pues, más seca, es más duro, hay piedras, hay rocas. Es duro, es complicado estudiar lo literal, sobre todo cuando hablamos de Pshat de la Torah oral.
Bueno, esa es otra charla. Cuando estudio Talmud, Mishnah, es seco, es complicado. Pero si cabo un poquito más, ahí me encuentro con el remes, es un nivel alegórico. Si conoces las gematriot, los valores numéricos, es más agradable estudiar, mira, esta palabra comparte este valor numérico con otra palabra. Eso es el remes. ¡Wow! Es más interesante. Cuando cavamos la tierra es un poquito más, ¿no? Menos seca, menos áspera, con menos rocas. Si cavo más, voy al midrash. Entonces la tierra empieza a estar húmeda incluso. Midrash es, ¿no?, el nivel metafórico, con todo tipo de historias, de relatos realmente fantásticos incluso, y luego puedo llegar hasta el manantial, el agua, donde brota todo, ¿sí? Esa es la fuente de la vida, y eso es el Sot, eso es el misticismo, esa es la Kabbalah. Entonces, acabando de responder, el misticismo es el alma de la Torah, como dice el Zohar, es Nishmeta de Oraita, es el alma, es la esencia. De tal forma que el pshat, el sentido literal, es el cuerpo y el misticismo es el alma. Por eso es importante estudiar el misticismo, estudiar la Kabbalah y posteriormente el hasidismo. También entonces es importante que diferencia entre Kabbalah y hasidismo, porque me da acceso a conectar con la esencia, con el alma de la Torah. Y la Torah es la voluntad de Dios. Cuando me conecto con eso, me conecto con la esencia de la voluntad de Dios. Ahora, importante este punto, no hay que separar. No hay que decir, yo me quedo con una parte o con la otra. O sea, yo estudio solo Pshat, estudio solamente el sentido literal, o estudio únicamente Gematriot, estudio valores numéricos, o estudio únicamente Midrashim, o estudio únicamente Sot. No, es una unidad, es una unidad viva que tiene varios estratos. No puedo separar, no puedo fragmentar. De hecho, si me quedo con el pshat únicamente, con el sentido literal, me quedo con un cuerpo inerte, es como un cadáver, o sea, es puro cuerpo, es como un robot espiritual, es un robot, es mecánico, superficial. Tengo que ingresar un alma a este cuerpo, ¿sí? O sea, tengo que estudiar Kabbalah, Hasidut, espiritualidad, el sentido de las cosas, el por qué, el para qué, que eso es el Kabbalah. Pero tampoco puedo únicamente estudiar Kabbalah, porque si estudio Kabbalah, ¿qué tengo? Un alma sin cuerpo, es un fantasma, es algo etéreo. O sea, hay mucha gente así que estudia únicamente Kabbalah, pero está muy volada, ¿no? Como muy lo etéreo, muy abstracto, pero le falta concreción, le falta una vasija, y eso es el pshat. Entonces, la sabiduría de la Torah es contener la vasija, que es el cuerpo de la Torah, el sentido literal, con el alma de la Torah, la Kabbalah, pero hacer esa integración. Así que sí, eso respondiendo a la primera pregunta, que la he seguido, lo que me has dicho ahora, es el porqué del misticismo y la importancia. Sí, que eso tiene que ver con las razones, los porqués, los motivos y demás. Aparte de que si no logramos hacer esa conexión, que yo creo que sería uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer, tanto en la tefilá como también en el estudio, vamos de igual manera a andar un poco desorientados, si no muy desorientados, a mi humilde opinión. Y deprimidos también. También me Y ha ocurrido de ver en la desconectados. yeshiva, conectados. De hecho, también me ha ocurrido ver en la yeshiva alumnos, en la escuela talmúdica, repito, lo que es la yeshiva para el que no sepa, la escuela talmúdica, donde los hombres estudian Talmud, Torah, durante varios años hasta que se casan. Me tocó ver chicos que llegaban y se conectaban. De nuevo, entre paréntesis, mi escuela talmúdica era para gente no religiosa. Sí, era para gente que no es religiosa, pero se hace religiosa. O para gente que ya es religiosa, pero quiere fortalecerse. Y siempre lo digo, hay gente, personas que llegaban con piercings y con tatuajes y sin kippah ni tzitzit ni nada y salían con sombrero y blanco y negro. Y bien, al proceso había el peligro, el riesgo de alienarte, de disociarte, de cumplirlo todo, pero tu corazón no está ahí, tu esencia no está ahí, lo que estamos hablando, no estás conectado. Entonces te transformas en una especie de rebote, de nuevo, de rebote espiritual, social, porque lo haces porque todo el mundo lo hace, porque tienes expectativas, no sé, de casarte o que te digan que gran sabio eres, pero no estás conectado. Y me tocó ver alumnos que se rompían en el proceso, que llevaban 1, 2, 3, 4 años entregándose, matándose, pero sin entender bien el porqué, simplemente porque le decían, porque el rabino les dijo, porque su papá o su mamá les dijo, sin estar ellos ahí, ¿sabes? Y se rompían. Es decir, en la Kabbalah se diría que la vasija se rompe eh, y lo dejaban todo. ¿Sí? O sea, de un extremo saltaban al otro extremo, porque el alma, si en terapia eso lo veo también con pacientes a veces, el alma intenta compensarse, el alma intenta lo que se llamaría la homeostasis, pero intenta llegar a un punto de equilibrio, no quiere vivir en extremos. Entonces, cuando se extremiza mucho para un lado y se rompe, entonces el alma se va a compensar en el otro extremo. Entonces, eso es peligroso también por eso de que estamos hablando del cumplir, hacer, pero sin ingresar tu esencia, estando disociado, alineado, te puede llevar a un quiebre y irte para otro extremo, que tampoco es bueno otro extremo, porque no, estamos en extremos y los extremos no son buenos, por eso en la Sefirot tenemos 3 ejes en la Sefirot, aunque bueno, eso es otro tema,
Y el eje mágico, la sefirot, el árbol sefirótico, el árbol de la vida es el del medio. Pero bueno, ese es otro tema. O sea, nos sucede como cuando la persona está queriendo hacer dieta para bajar de peso. El rebote es peor porque sube por lo general mucho más de peso por no haber hallado o no haber encontrado Ajá. un equilibrio que no podemos decir que sea muy sencillo de encontrar, pero si no se trabaja, no se va a encontrar en ningún momento realmente, ¿no? Algo, Y menos sencillo será salir del extremo. O sea, no es sencillo encontrar el equilibrio, pero menos sencillo es continuar y perpetuar una conducta que está dominada por eso, por uno de los dos extremos. También se lo digo a mis pacientes que me dicen, no, es que es muy complicado encontrar este equilibrio. Les digo, ya, lo más complicado es quedarte en este extremo y esta conducta no efectiva que has generado. Entonces, el dolor que tienes, que vas a sufrir a larga es mucho mayor que no el de reequilibrarte y encontrar tu punto medio. sin duda, la verdad que sí. Nos decías que algo de la yeshiva, de este lugar donde fuiste a estudiar, ¿cómo fue? A ver, digámoslo así, tú tenías quizás el sueño de hacerlo. ¿Cómo fue la realidad? ¿Cómo fue tu encuentro con la realidad? Ok, interesante pregunta. De nuevo, cada pregunta puede extenderse mucho tiempo. Voy a intentar que no. Yo había ido a esa yeshiva concretamente. Había probado varias yeshivot, varias escuelas talmúdicas desde que tenía 15 años. O sea, iba para las vacaciones, porque yo tenía en mente a los 18 irme un año. Dije, antes de irme un año hay que hacer las cosas bien, hay que planificarlo. No me voy a ir sin saber a dónde. Entonces, desde los 15 llevaba probando diferentes yeshivot hasta que encontré esta y esta me gustó mucho. Realmente me hizo conectar. Hubo algo mágico realmente en esa yeshiva y decidí aquí me quiero ir, de aquí soy y cuando cumplí los 18 me fui efectivamente un año. Entonces, y aquí quiero introducir algo importante, que es esa idea maniquea de bueno y malo, blanco y negro, si esa dualidad, no creo en ella, no creo en el bien de las personas, ¿sí? No creo en el bien del 100% de las personas, ni en la psicopatía al mal 100% de las personas. Siempre creo que hay un irvuf, una mezcla, sobre todo en este mundo, que está todo mezclado. Entonces, hay un gran aspecto esencialmente bueno y positivo y me cambió la vida para bien esta yeshiva. También hubo otros aspectos no tan buenos, que eso que creo que estabas indicando en la pregunta. Entonces, se empieza siempre por lo bueno, porque lo bueno es la esencia. El mal para mí, también lo digo a mis pacientes, tu esencia es el bien del alma. Y todos los problemas, ansiedades, miedos, ira, por la falta de poner límites, todo lo que, carencias, todo eso es la clipa, es la cáscara, que en la Kabbalah hay la esencia y la cáscara. Entonces el mal es la cáscara, entonces no es la esencia, lo esencial. Lo esencial de la yeshiva que a mí me cautivó fue, creo que el ambiente de la comunidad, ¿sí? La familia, la familiaridad, la conexión entre todos los bajurim, que así se dice en hebreo, bajurim, los estudiantes. Era una yeshiva, una escuela talmúdica muy pequeña, éramos unos 40 a 50 alumnos. De tal forma que se puede formar un grupo en el cual teníamos contacto todos con todos. Porque si hubiese sido, no sé, de 500, 600, 700, realmente habría como pequeños grupos, pero esto no, era un gran pequeño grupo, estamos todos muy unidos, sobre todo porque yo recuerdo, todos veníamos de sacrificar realmente grandes proyectos de vida. O sea, yo eventualmente tuve que sacrificar mi idea de una vida en Barcelona. O sea, de nuevo, yo iba por un año y regresaba. Tenía toda mi vida montada, planificada. Ya tenía la carta de aceptación en la universidad para Derecho, en la Pompeu Fabra, una universidad en Barcelona muy buena. Tenía mi vida más o menos hecha y en el medio voy a irme a Israel y regreso. Pero luego tuve que sacrificar eso. Y como yo, todos los que estábamos ahí, sacrificamos nuestros proyectos de vida para entregarnos al conocimiento, al saber, a la espiritualidad, a la trascendencia. Entonces, eso nos unió también mucho más, yo creo. De hecho, saber que todos veníamos de un ambiente no religioso del todo y que estamos sacrificando nuestros modos de vida, nuestros respectivos países, nuestras familias, ¿sí? En conexión con mi madre, con mi padre, con mi hermana, etcétera, etcétera, para dedicarnos a esto, para hacer de nuestra vida la Torá. Y eso a mí no sé, fue como un imán, literalmente. La idea del propósito, del sentido siempre me ha hablado y además si al propósito del sentido le juntas la comunidad, el grupo es extático, literalmente extático. Te sientes, yo me acuerdo, yo me sentía como Neo, que el Matrix, como si acabara de desvelar la realidad, me estaba haciendo la Matrix, además estaba en Sion, ¿no? Porque la realidad del Matrix donde están los humanos es en Sion. Literalmente me sentía que había salido de, no sé, de la mentira, ¿no?
desde el mundo del consumismo, el materialismo, el hedonismo, a la espiritualidad, a la trascendencia, a la conexión con Dios, además con los maestros, con los rabinos, sabios, el Talmud, textos de miles de años, aprendiendo arameo, aprendiendo hebreo bíblico. Me sentía extasiado. Y además a eso uno lee la conexión con los jóvenes y a eso, sí, mis hermanos, prácticamente son mis hermanos. Y a eso uno lee realmente valores, que eso para mí es la esencia de todo, son los valores, es la humildad, es la compasión, es el altruismo. Realmente había una conexión, pero con valores entre nosotros. O sea, no había, o sea, había rencillas, había de momento, o sea, la convivencia no es fácil, si juntas a 40 jóvenes, en mi cuarto, en mi habitación éramos 7 personas conviviendo en un cuarto, pero de todos modos podía sentir el amor y a pesar que hay ego, el trabajo en el ego. Si sabemos que tenemos ego y caemos en el ego, pero por lo menos sabemos que queremos transformarnos, queremos desarrollarnos. Entonces, de nuevo, resumiendo, la idea de una conexión espiritual, de un propósito de tu vida, la Torah, con los maestros, con la guía, esa verdad que has descubierto, con esos amigos, ¿sí? Con ese grupo, esa comunidad, y con valores, o sea, realmente no había maldad entre nosotros, realmente no la había. Había mucho amor, mucho compañerismo, a mí me cautivó. De tal forma que los primeros años realmente me sumergí a ello, decidí quedarme, decidí dejar atrás mi modo de vida en Barcelona, mi proyecto de vida y dedicarme a estudiar Torah y a poder consumir cuantas más hojas de Talmud mejor. Eh, pero bueno, esa es la primera parte, la parte buena. No sé si quieres transitar la parte más compleja. Sin ánimo de que tal vez nos cuentes algunas cosas que consideres no contar, pero sí me gustaría que nos contaras algo de lo que tal vez no fue tan positivo, porque como te comenté en este programa, lo que invitamos es a la gente a que si tiene algo en su corazón, lo desarrolle. Pero eso no quiere decir que todo va a ser, como te dije hace un rato, miel sobre hojuelas, porque no es así. Pero persististe, Mm. te mantuviste y llegaste hasta el fin. Cuéntanos qué fue lo que tal vez dentro de lo que nos quieras contar, por supuesto, ¿qué fue lo que tal vez viste que no era tan positivo y qué te hizo permanecer a pesar de? Ok. Bueno, ayuda el hecho de que no he dicho, no voy a mencionar cuál es el nombre de la institución. Entonces hay más anonimato, entonces creo que me puedo permitir un poco más de lujo a la hora de explicar. Y de nuevo, enfatizando que para mí el mal y todo lo malo que pueda haber no está en la balanza, ni mucho menos posicionado en equilibrio al todo el bien que me dio ese lugar, a toda la ayuda que recibí. No sería la persona que soy hoy en día sin lo que la transformación espiritual que me ayudaron a transitar y el conocimiento, etcétera, etcétera, y demás. El aspecto no tan positivo creo que sería el adoctrinamiento, la, la autoridad, la falta de pensamiento crítico, de pensamiento abierto, de individualidad. O sea, era muy colectivista, ¿sí? Hay que decir que esa yeshiva tenía una ideología, hasta el día de hoy tiene, aunque hoy en día se ha flexibilizado bastante más. Es una ideología jaredí. Para los que no conozcan, jaredí es la ultraortodoxia del mundo judío. Y en este mundo los valores, que para mí eran muy ajenos, porque yo vengo de una sociedad individualista, ¿sí? Moderna, o posmoderna, a una sociedad colectivista. Entonces, los valores que imperan en una sociedad colectivista, para los que no sepan a nivel de psicología social, entre otros muchos son pues la autoridad, sí, hay una serie de autoridades, de rabinos, y el rabino tiene la verdad porque él ha estudiado y se ha desarrollado y tú no, entonces tú tienes que de alguna forma supeditarte al consejo, al saber del rabino, entonces está esa autoridad. Eh, y bueno, otros valores no tenían problemas con eso. El no velar por tus necesidades, sino por las del colectivo, estoy bien con eso. Me parece bien, al revés, todos juntos, salir del medio del ego, pero tenía muchos problemas con la autoridad o el subyugarme a la autoridad, porque claro, ahí, tal y como te lo explicaban o como te lo hacían sentir y saber, era que hasta en las decisiones más personales de tu vida, tú no puedes decidir por ti mismo y tienes que permitir que otra persona, en este caso el líder o el sabio, el rabino, este patrón se reproduce en muchas religiones, en muchos grupos y es importante también hablarlo para que la gente no caiga en este tipo de conductas y de dinámicas. Totalmente de Eh, acuerdo. entonces aquí eso se te hacía sentir que tú no tienes capacidad de saber o de conocer, no hay autonomía, no hay independencia
sino que toda tu autonomía, y esta es una frase que a mí me rompió, me la dijo un compañero, es yo todo mi libre albedrío y toda mi autonomía la dedico a sacrificar mi intelecto en aras de hacer lo que me dice el rabino. Y yo desde ese momento, de alguna forma, en ese momento mi alma juró una especie de vendetta contra ese aspecto de la yeshiva, es decir, en mi vida yo voy a caer en esto, en mi vida. Peligrosísimo, por decir Totalmente, poco, peligrosísimo. totalmente, porque ahí es la máxima expresión de lo que hablábamos antes de no conectarte, porque no te estás conectando, estás permitiendo que otra persona, es como una especie de, ¿cómo se dice esto? Lo contrario a un exorcismo. Yo Exorcismo lo es que, sacar, es cuando se te mete alguien dentro tuyo y tú no eres tú. ¿Cómo permites que eso ocurra? Y no bueno, creo te que el vuelves una judaísmo sea eso, marioneta, sino pensaría yo, ¿no? absolutamente. Y para mí, no solamente no era únicamente que también mi yo moderno de Barcelona con mis valores filosóficos que se estaba revelando, también era mi yo más esencial, mi alma, decir es que yo no creo que Dios quiera esto de mí, yo no creo que esto sea Torah, yo no creo que esto sea la visión del judaísmo. A lo mejor puede ser un camino, pero para mí no es el único camino y no es la esencia de la Torah el que yo apague mi cerebro y que otra persona pues tome las decisiones para mí. Si Casi, voy a casi, Isaac, que podríamos decir, yo apago mi cerebro para que otro me ponga el cable y piense por mí. Peligrosísimo. Absolutamente. Que de nuevo, yo entiendo el porqué, ¿cómo se diría? Eh, la tentación de hacer eso. Es mucho más fácil vivir una vida vivida mediante otra persona, en donde tú no tomes decisiones reales, donde tú no pienses, donde tú no te cuestiones, donde tú no analices lo que quieres. Es mucho más fácil, realmente. O sea, realmente, esa persona a corto plazo, a largo plazo va a sufrir. Seguro, que a corto plazo está en el Gan Eden, está en el paraíso, porque tiene todo resuelto, está todo hecho, no toma ninguna responsabilidad sobre su vida. Ahora eso, como digo, a largo plazo su psique luego le va a compensar para que pueda tomar la responsabilidad. Pero de momento es lo más cómodo en el mundo que hay. Estás con conexión con Dios, estudiando Torah, con tus amigos, y no te tomas ninguna decisión, cualquier problema, vas al rabino, el rabino te dice. Y yo no, o sea, realmente tenía problemas con eso. O sea, yo entiendo que un rabino te tenga que dar una dirección, sobre todo en lo que es el aspecto técnico del judaísmo, la halajá, la ley judía. ¿Sabes o no sabes? El rabino sabe más que tú. Ni modo, vas a preguntarle. Y Shabbat, ¿eso se puede o no se puede, rabino? Pero ya cuando tienes que preguntarle al rabino, ¿voy a estudiar carrera o no voy a estudiar carrera? ¿Me voy a casar con ella o con ella? Pues puedes aconsejarte. Obviamente el consejo es bueno, te confronta, te da otro panorama. En ese sentido, todo bien. Ahora, yo no acepto y no estoy de acuerdo en absoluto de que te tengan que decir tienes que casarte con ella o tienes que estudiar carrera o no estudias carrera, vuelves a tu país, no vuelves a tu país, todo eso ya es demasiado coercitivo, demasiado adoctrinante y no lo vea correcto en absoluto. Como consejo y como orientación, fenomenal, porque a lo mejor y tú estás debatiéndote entre cosas y que alguien se siente contigo y te ayude a razonar, sí, Ujú. pero que te impongan, no. Y lo contrario al exorcismo, yo me atrevería a decir posesión, que se Eso, gracias. Es posesionen de una, tu es cabeza. una posesión, literalmente. Literalmente. O sea, yo sentía, te lo prometo, Ariel, yo sentía que cuando hablaba con mis amigos, a veces no estaba hablando con ellos, estaba hablando con el rabino. Ellos habían como que absorbido por completo la ideología, todos en las formas de hablar, de todo, y no sentía que eran ellos. Y muchos bueno, no muchos, pero unos cuantos vi que de esos individuos específicamente que adoptaron y se poseyeron a sí mismos por la ideología, el adoctrinamiento del rabino, que luego se quebraron, se rompieron. Porque como te decía antes, el alma se busca compensarse, el alma busca expresarse. Si tú haces eso, tu alma no está expresándose, porque tú no estás tomando decisiones. El alma se expresa mediante la voluntad. Por eso en las terapias que yo realizo, siempre busco una sesión preestablecida, ¿sí? O sea, que vamos a hablar de este tema, que es qué quieres realmente hacer en tu vida, qué buscas, si todo fuera posible, cuál es tu sueño, cuál es tu pasión. Vamos a dar rienda suelta al alma para que pueda expresar todo, sin poner límites de, no, es que no puedo, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que, ¿qué van a decir de mí? No, abandónalo. Hacemos una pequeña meditación y ahora libera, deja que corra tu esencia, tu voluntad, porque de nuevo el alma se expresa en la voluntad. Y si tú no permites que la voluntad se pueda articular y permites que otro articule su voluntad, y de alguna forma estás como que haciéndole esto al alma, estás reprimiendo. Entonces, durante un tiempo puedes, pero luego es como un balón en una piscina, ¿no? Estos balones de plástico, cuando intentas bajarlo mucho en el agua, ¿qué ocurre? Y sueltas las manos, que luego el balón sube para arriba. Entonces, eso que pasaba con esa gente, yo así lo interpretaba antes de estudiar psicología, de que se habían roto,
por ese exceso de permitir que otra persona viva la vida por ellos, y luego ellos tienen que a partir de entonces tomar sus decisiones. Entonces sería ese, resumidamente, el aspecto que menos me Que no gustó. fue tan positivo. Aunque, ¿sabes qué? Sí fue positivo. O sea, todos los problemas en nuestra vida están puestos ahí para que crezcamos, creo en eso. Aun cuando no entendamos cómo yo puedo sacar algo bueno de aquí, o sea, en última instancia, si creemos en Dios, si creemos en la divinidad, o como le quieras llamar, en el Sof, o los que crean en el karma, sí, no hay nada casual. Todo está finamente medido al milímetro y que tú tienes que pasar eso por un motivo. Entonces, yo siempre digo, ese lugar me construyó. O sea, yo no sería la mitad de o lo que quiero pensar que soy, no valoraría lo autónomo la autonomía, la independencia, el pensamiento crítico, el pensamiento abierto, la mitad de lo que lo hubiese valorado si no hubiese estado en la yeshiva. O sea, me hizo valorar realmente, me hizo posicionarme. O sea, a veces el alma, la persona se encuentra a sí misma mediante la negación de aquellos aspectos que no tienen que ver con ella. O sea, cuando yo estoy en un ambiente y digo, esto no soy yo, pues de alguna forma estás más cerca de quién sí eres tú, porque esto no soy yo. Entonces ya sé que esto no. Ya me libero un espacio para poder encaminarme hacia la esencia mía, y porque esto no es. Entonces me sirvió mucho para eso, para decir, realmente esto no es lo que soy, no soy yo esto. Este tipo de judaísmo, este tipo de adoctrinamiento, ideología, no. O sea, sí creo en el judaísmo, sí creo en la divinidad, no creo que Dios quiera esto, por lo menos no para mí, porque también ellos lo que hacían era como de alguna forma como que negar que hubieran otros caminos. Este es el camino, o sea, este es el único camino correcto. Pero no. Eh, Bueno, pero qué problema, porque cuando uno cree eso, de camino puede uno encontrarse algunas piedras sin saber que las hay, y pues termina uno un poquitito más cerca de las piedras que donde uno quisiera, pienso yo. Lo he visto y me ha sucedido a mí en algunos momentos también, por eso lo digo con conocimiento de causa. Quisiera que nos hablaras, bueno, íbamos a tocar más temas, pero desde ya te invito a otro programa para que podamos sí, hablar es un poco que más se alarga. de otros temas, porque no nos va a dar la tela para todo el vestido. Pero bueno, cuéntanos por qué tu canal se llama Tikkun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? Pero no solamente eso, ¿qué es Tikkun Olam para ti? Ok, puede ser un programa en sí mismo, que es el Tikkun Olam. Eh, para mí el Tikkun Olam, y ese motivo el cual le puse ese nombre, aunque cambió, al principio el nombre del canal se llamaba Soda Torah, el secreto de la Torah, luego le puse Tikkun Olam, pero para mí el judaísmo, la Torah, es Tikkun Olam. Sí, es el fundamento fundacional, base de cómo yo experimento, cómo yo vivo el judaísmo. La Torah, mi relación con Dios, mi conexión con Dios, con la divinidad, mi servicio espiritual, llámale como quieras. Es Tikkun Olam. Para el que no sepa, Tikkun Olam literalmente quiere decir la reparación del mundo, la sanación del mundo. O sea, se parte de la premisa que el mundo es un lugar roto, es un lugar fragmentado, es un lugar dividido, el cual debe ser unificado, debe ser reparado, debe ser sanado. No hace falta que ponga muchos ejemplos. Nuestro mundo es un mundo lleno de guerras, lleno de enfermedades, lleno de violencia, lleno de mentira, lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de materialismo, lleno de alienación espiritual, eh, adicciones y sufrimiento, enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Tikkun Olam es el estado espiritual o de conciencia que la humanidad va a transitar, en el cual todo eso ya no va a formar parte de nuestra realidad. Tikkun Olam es la redención, es la salvación, como algunos lo quieran llamar, que el judaísmo está esperando a que llegue al mundo, ¿sí? Entonces, y quiero enfatizar este punto en concreto, es Olam, es mundial, es universal, no es Tikkun de Israel, no es la reparación de Israel, es el Tikkun de todo el mundo. Entonces, son los dos elementos, es la sanación, la reparación de este mundo roto, este mundo quebrado, tanto a nivel, como he dicho, anímico, espiritual, internacional, las guerras, etcétera, 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 enfermedades. Para eso para mí es importantísimo y que no únicamente sea de Israel, sino que es para toda la humanidad. Yo no concibo el tikkun o una relación en la cual únicamente Dios le importa al pueblo de Israel, sino que Dios le importa de toda la humanidad. En el proceso, yo sí creo que Israel ha tenido este mérito de poder elegirse como un pueblo que tiene que, de alguna forma, liderar el proceso de transformación de la conciencia de toda la humanidad para vincularse, para conectarse con Dios. Por eso está escrito que Israel es un reino de sacerdotes. El sacerdote, el Cohen, el templo, es el quien vincula, quien hace de nexo entre la persona y la divinidad. También está escrito que tenemos que ser luz para las naciones.
sea, hay una misión, es el pueblo elegido, ¿elegido para qué? Siempre pregunto, no es que somos elegidos porque somos los más guapos, los mejores, y no, elegidos para cumplir una misión. ¿Cuál? El Tikkun Olam. Entonces, en resumen, para mí, y me baso en fuentes de la Kabbalah, sobre todo de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramjal, la misión de toda la Torah, de todo el judaísmo, es hacer avanzar el mundo al Tikkun Olam. O sea, el judaísmo tiene un interés que el mundo avance. ¿A dónde? A ese estado de redención espiritual, emocional, anímica y universal para todo el mundo. Y es eso, ¿no? Es esa esperanza de que el Mesías venga ahora, de que la redención venga ahora. Rezamos cada día por eso. Cada precepto que hacemos en la Kabbalah tiene la conciencia de poder avanzar el mundo hacia ese estado. Para mí o sea, es la esencia de todo. Y lo contrario, no vivir mi vida desde el Tikkun Olam, sería vivir mi vida desde el ego. Porque es decir, ok, hay problemas en el mundo, está bien, hay enfermedades, está bien, hay guerras, está bien, hay violaciones, hay esto y lo otro, está bien, yo estoy bien, yo no tengo esos problemas. No, pero tú eres parte de un mundo. O sea, el mundo está quebrado, el mundo está roto, el mundo está mal. Y que tú estés bien, y entre paréntesis, que yo esté bien hoy en día no quiere decir que mañana voy a estar muy mal. Entonces, es una necesidad básica y urgente que el mundo transite al Tikkun Olam y el canal, por eso se llama Tikkun Olam. Sobre todo entender, a mi humilde ver, que si nosotros nos acercamos a una fe, la palabra religión, a pesar de que religar es retornar y demás, no me gusta mucho. Conectar, Mm, regar es conectar, es vincular. claro, claro, o reconectar, claro, sin duda. Pero ¿cuál es la idea pensaría yo, de alguien que se acerque a una religión? No solamente hacernos de la religión, sino también ir viendo cómo cada uno de nosotros puede hacer aportes de manera particular a esta fe. ¿Y cómo podemos ir nosotros ir cambiando, hacer si se quiere, nuestro ticún personal para poder ser mejores individuos conforme va pasando el tiempo? Porque, como lo he visto mucho, lastimosamente, personas que se acogen a una fe o a una religión y se aferran a la religión y, como dices tú, es como alma sin cuerpo o cuerpo sin alma. Falta algún componente allí para que, pues si no es un golem, si no es simplemente un avatar que no tiene nada dentro. Ujú. Entonces, ¿qué pieza les invitaría yo a que pensemos un poco? ¿Qué pieza nos falta, si es que nos está haciendo falta, para que podamos fluir y podamos ser las personas que vinimos aquí a ser? A veces, mi humilde opinión, no es que tenemos que ir a la casa, a la cacería de una religión, sino lo que tenemos que ir es al encuentro de y con nosotros mismos para ver qué es lo que tenemos que mejorar. Isaac, desde ya te invito nuevamente a que podamos hacer dupla. En otro momento quedaron muchos temas por Sí, allí. Me hubiera Pesaj, encantado. Pesaj no nos dio tiempo a hablar de Pesaj. Palabras finales, Isaac. Eh, Palabras finales. Mira, si quieres lo voy a conectar con Pesaj porque tiene que ver, ¿de acuerdo? Tiene que ver. Bien. Creo que lo que hemos hablado durante esta hora, que se me ha pasado muy rápido, hemos hablado de la conexión, de la introspección, del ser uno mismo, no permitir que otras personas pues te tomen las riendas de tu vida, el cuestionarte, y el expandir tu ego, que no únicamente lo hagas por ti mismo, que lo hagas también por el mundo. O sea, ¿qué puedes hacer tú en tu mundo, en el mundo? ¿Cómo tú puedes mejorar los problemas de los demás, no únicamente tus propios problemas? Entonces, Pesaj también tiene que ver con eso. Pesaj es la fiesta de la Pascua, ¿no? Se celebra la redención del exilio de Egipto. El pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto durante cientos de años y se celebra esa salvación. Ahora, la Kabbalah nos explica, y Rabbi Nachman de Breslov especialmente, que Egipto es un concepto que se reproduce en cada generación, en cada año, en cada día, en cada individuo. Egipto no únicamente es un estado geográfico de una civilización de hace miles de años, es un estado emocional, es un estado anímico, espiritual. De hecho, en hebreo, Mitzrayim quiere decir Egipto, comparte raíz con la palabra Meitzarim, que son límites, limitaciones. Es decir, nuestra alma está limitada, está aprisionada por todo tipo de Meitzarim, limitaciones. En concreto, en la Sefirot, que no es de tiempo hablar de eso hoy, pero las Sefirot, bueno,
son fuerzas espirituales mediante las cuales Dios opera, y nosotros también tenemos esas sefirot. El exilio, ¿sí? La obstrucción, la limitación se da en la sefira de Dat. Dat es la sefira, el atributo de la conciencia, ¿sí? La conciencia plena. O sea, en lo que ocurre en un estado de Mitzrayim, de Egipto, que todos tenemos ese estado de esclavitud, es que mi conciencia no se puede desarrollar. Mi conciencia no se puede expandir. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué? Porque estoy atrapado por todo tipo de limitaciones. O sea, mi conciencia está atrapada por limitaciones. ¿Cuáles? Las klipot, las fuerzas del mal. Ahora, que la klipa en hebreo, como dije antes, es algo que te obstruye, que no te deja expresarte. Las klipot en la Kabbalah también tienen que ver, por ejemplo, con la ira, es una klipa. Sí, klipa también tiene que ver con el bloqueo espiritual. Es algo que obstruye, que bloquea. La ira es un tipo de klipa de bloqueo. La tristeza es un tipo de bloqueo de klipa. La ansiedad, las preocupaciones, las dudas, la envidia, el materialismo, las adicciones, vivir una vida pura de hedonismo, todo eso son clipots, son bloqueos que no permiten que mi alma fluya, que mi alma se exprese, que mi conciencia se expanda. Entonces me quedo atrapado en mi ego y dentro de esas clipot, cada uno con las que esté batallando. Si cada uno batalla con sus propias cáscaras, bloqueos espirituales, sea la tristeza, la ira, la ansiedad, la preocupación, etcétera, 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 etcétera. Entonces Pesaj tiene que ver con la capacidad de Israel que llevas dentro, la esencia de tu alma que llevas dentro, de poder redimirla, poder sacarla y extraerla de esa clipa. Sí, porque también se dice que el pueblo de Israel estaba inmerso en 49 portales de clipot, de impureza. Y es un proceso, no es fácil. De hecho, sabemos que Israel sale de Egipto, pero le tarda 40 años sacar al Egipto interior del pueblo de Israel. Sí, porque constantemente, aunque salen de Egipto, constantemente están queriendo regresar a Egipto. O sea, hay una comodidad aparente en las clipot, en los bloqueos espirituales, emocionales, en esa ansiedad, en esa depresión. Si no, no lo haríamos. Hay algún placer que derivamos de eso. Y aun cuando conseguimos salir, inconscientemente queremos volver. Entonces es un proceso en el cual hay que sanar, de sanación. También eso nos enseña que la esencia tiene que... Entonces aprendemos aquí dos cosas. Pesaj es extraer o manifestar, mejor dicho, la esencia más allá de los bloqueos, ¿sí? De las clipot que ya hemos mencionado, de tristeza, de ira, etcétera, 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 que tu esencia pueda expandirse, pueda manifestarse, pero es un proceso, lleva tiempo, y en el que transcurso del camino va a haber caídas, va a haber tropiezos, en las cuales vas a querer volver a tu estado anterior, no desarrollado, de conciencia no desarrollada, pero tienes que continuar, y solo así llegas a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? Donde el alma, donde la esencia puede realmente asentarse. ¿Sí? Hay un gran valor de que el pueblo de Israel está en la tierra de Israel cumpliendo la Torá de Israel. Y ahí es donde puedes realmente, tu esencia puede desarrollarse, articularse. Y esa es un poco una explicación terapéutica espiritual de la fiesta de Pesaj, dando conclusión a creo que lo que ha sido lo que hemos venido a hablar tú y yo a lo largo de esta hora. Así que a modo de conclusión sería esas mis últimas palabras, el buscar siempre conectar con tu esencia. Es un proceso, no es fácil, hay muchas clipot, muchos bloqueos para combatir, pero te lo debes a ti mismo, te lo debes a ti misma, y no quedarse únicamente en el ego, no únicamente quedarse en el me he sanado a mí mismo, vale, y ahora ¿cómo puedo ayudar al mundo? Ahora que me he sanado yo, o que estoy en proceso de sanación, ¿cómo puedo ayudar al mundo? Entre paréntesis, muchas veces, precisamente el preocuparse por el mundo, por los demás, es que te va a ayudar a ti a salir de tu depresión, a salir de tu bloqueo. El no únicamente estar yo en mi propio ego, porque también en la depresión hay ego, en la tristeza hay mucho ego, es decir, yo soy la víctima, yo tengo el problema, yo. Y muchas veces el preocuparme por el tikkun olam, por el bienestar de los demás del mundo, me puede ayudar a mí a salir de esa situación. Así que en resumen, quiera Dios que podamos hacer eso todos, que todos podamos realizar esa redención de las clipot, de los bloqueos espirituales, y poder expresar nuestra esencia. Que así sea, porque imagínate, si todos lo hacemos, la luz que vamos a jalar va a ser, bueno, que ni para qué, que de eso trata, me atrevería yo a decir. Otro punto que quisiera rescatar también es, no dejen que otros sean por ustedes, sean ustedes mismos. Escuchen consejos, y si quieren preguntar algo, pregúntenselo, pero pregúntenselo a personas que sepan que no les van a decir lo que tienen que hacer, sino que les puedan guiar hacia una Hacia ti buena mismo, respuesta. hacia ti Ya. mismo. Claro, claro. Porque lo dije en un programa que acabo de terminar ahorita, antes de que tú y yo estuviéramos acá. Nosotros las respuestas las tenemos adentro, pero tenemos que adentrarnos. Exacto. Y para eso requerimos tiempo. Y para eso Exacto. requerimos detenernos y mirar hacia adentro. Porque a veces decimos, no, es que no puedo, no tengo tiempo, no puedo. No. Quitémonos ese engaño de no puedo. Porque entonces no hacemos lo que debemos de hacer
por cosas que en realidad muchas veces no tienen tanta importancia. Así que Es una pongámonos, huida, es una huida. No, no puedo es una huida. Está a ser una resistencia que se dirá en terapia, es una resistencia. sí señor, Pero sí, sí señor. puedes y te lo debes. Te lo debes a ti mismo, a ti mismo. Dejemos la resistencia en la ducha. Esa sí que la ocupa. Nosotros no. Isaac, ha sido un placer tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Toda Raba, muchas Muchísimas gracias. a ti, Bebacayá. Muchísimas gracias. Bueno.